noches, familias, amigas. Les doy una cálida bienvenida a la 10ª emisión de Conversando con Cristina, un espacio generado por Universidad de la Familia, ahora sí, desde Miami y desde mi canal de YouTube, unifamilia.com. Hoy conversaré con mi invitado acerca de un tema que contiene una belleza existencial muy importante: el simbolismo de las alas de mariposa. Lo vamos a hablar desde la psicología y desde la poética de José Martí. Mi invitado es José Raúl Vidal Franco, un experto, un crítico de José Martí, de la obra de José Martí, que es profesor, licenciado en educación, especializado en literatura hispanoamericana, ensayista, tiene 4 libros publicados y artículos. Hoy nos trae su último libro, Polvo de alas de una gran mariposa, el último poemario de José Martí. Mi respeto, ha sido un gusto que estés conmigo. Muchas gracias, Cristina, y gracias a ti por invitarme, de verdad. Tú sabes que voy a hacer un pequeño contexto acerca del tema desde lo psicológico. Perfecto. Y después comenzamos con las preguntas. Pero el programa tiene 1 hora, así que te puedes extender. Tú sabes que el polvo de las alas de una mariposa es un concepto biológico. Son microscópicas celdillas, microscópicas células que se ubican como las tejas de una casa en un tejado, en las alas de la mariposa. Y entonces en su vuelo va perdiendo eso. En una primera aproximación psicológica podemos decir que también, si lo comparamos, el ser humano va volando y va dejando pedazos de sí mismo y va generando también, va ganando otros. Es decir, que ahí sería un primer simbolismo psicológico. En una segunda aproximación, la mariposa implica transformación. Y también ahí está la comparación con el ser humano, que uno se va transformando. La mariposa, desde una oruga, en un movimiento ascendente, se transforma en una crisálida y después finalmente asciende con todo su esplendor como una mariposa, ¿verdad? También implica renacimiento, porque nos vamos a veces haciendo nuevamente en la vida. Viaje del alma. En psicología es viaje del alma, el tema de las alas de la mariposa. Y vamos a ver después por qué. Implica libertad, el libre albedrío, el tomar las decisiones de uno. Y una evolución espiritual. De modo que es muy importante la simbología siempre aplicada al ser humano, de la mariposa. Pero si vamos en una tercera mirada mucho más profunda desde la psicología, la raíz de la palabra psicología viene del griego antiguo psique. Y psique significa mariposa y significa alma. Porque los griegos pensaban, estaban completamente seguros que al morir el cuerpo, el alma ascendía como una mariposa. De modo que la raíz psique fue creada, y acá viene otra simbología interesante, por la 23ª letra del alfabeto griego, que es psi. Se llama psi en inglés también, psi. Y de ahí dio origen a todos los fenómenos del psiquismo, psicología, psiquiatría. Hoy en día ya es muda esa P, pero originalmente y en griego es psi. Y también se da todos los fenómenos psi. Y esa letra de esa mariposa que vemos allí es justamente la letra psi. Tiene la forma de una mariposa, las alas y el cuerpo. Los antiguos, que cuando emergió la psicología, rechazaban las nociones de la psicología y decían que ese era el tridente del diablo. Pero después se aceptó como esto de las alas de la mariposa, los fenómenos sí, y ahí está. Ese es el logo de la psicología. Esa letra psi, 13ª del alfabeto griego. En el mundo griego también hay una
una tradición greco-romana de Eros y Psique. Eros era el dios de la pasión, del amor, del erotismo, y Psique, la diosa del alma. Ella supera muchos obstáculos para llegar a su amado, para encontrarse. Eros también tenía alas, entonces en ese abrazo de libertad erótico, emocional y al mismo tiempo espiritual, se encuentran Eros y Psique. Y esto lo recoge Lucio Apuleyo en la Metamorfosis o el Asno de Oro. Es decir, que está muy reconocido. ¿Y qué implica? ¿Qué es esto? Una alegoría del viaje del alma hacia la unión divina y hacia la felicidad. De modo que a mí me interesaría preguntarte si crees que este libro completa, el libro que tú presentas aquí, Polvo de alas de una gran mariposa, completa el perfil psicoemocional de José Martí. Si José Martí ingresa en lo erótico y en el deseo físico hacia una mujer que tengo entendido no sabemos quién fue. Así mismo. Sí, todo eso que acabas de decir está justamente en el libro, diseminado en todos y cada uno de los poemas. La mariposa ciertamente es el vehículo, ¿no?, de ese ir y venir ante el cielo. Y por supuesto también está en esa transformación de la que hablaste, ese desarrollo del ser humano, desde la crisálida que la mencionaste, que viene siendo como potencialmente el ser contenido, ¿no? Y como cuando sale convertido en mariposa, la oruga esa, hay toda una transformación, ¿no?, en vida. Es como una resurrección, ¿no?, salir de la tumba hacia la vida. Es así como se va mirando. Y ciertamente el simbolismo del mito de Psique es precisamente una mujer con alas de mariposa, según lo concebían los antiguos. Y en el caso de Martí, todos y cada uno de estos elementos está ahí en la poesía, asociados al héroe, asociados a ese amor, a veces imposible, porque realmente, como bien mencionaste, estos versos no sabemos realmente quién los inspiró, pero obviamente sí hubo alguien que fue, la dama secreta o el amor secreto, ¿no?, el amor prohibido que Martí tenía en ese momento y del cual estaba disfrutando a medias, porque realmente como figura pública no podía tampoco darse el lujo de realmente tener una vida privada claro, diferente o normal, como normalmente, digamos, lo tenía cualquiera. Y entonces, en este sentido, la mariposa, estos polvillos de alas de mariposa, esos polvos que van desprendiendo a las alas, realmente que le mantienen el calor a la mariposa, a la vida. Si pierde las alas, si pierde esas celdas, pues va muriendo. Pero eso no hay de que alguna tocarlas, manera, efectivamente. Claro. Entonces, de algún modo, él está también en ese proceso, está viviendo, pero a la vez está muriendo cada día, con cada una de esas experiencias, digamos, que está sintiendo esta amada, porque la mariposa se ve como la mensajera, es como una mensajera, sí, siempre está anunciando una visita o una despedida. Entonces, en ese sentido es que él asume el símbolo dentro de toda su poética. Y hablando un poco de esta mariposa o sea, de este símbolo de la mujer que es la mariposa, hay un poema interesantísimo que dice, te lo voy a leer, sí, dice: que mis versos vuelan como mariposas pequeñas e inquietas. Ay, quédate y verás la maravilla de una mariposa que cubre con sus alas toda la tierra. Esto es una cuestión sublime, justamente, sí, dentro de la poética y dentro de el amor que él está sintiendo por este ser, que es totalmente desconocido y que él mismo no nos los deja saber. Solamente estos versos están ahí, los hizo para la gaveta. Es verdad. O sea, no los voy a conocer. Te quería comentar respecto de ese verso, que es bellísimo, por supuesto, que anuncia un poco el tema de lo que estamos viviendo ahora en la ecología, el calentamiento global, porque dice que esa mariposa que cubre la Tierra, el sol la está enfermando y finalmente va a morir. Yeah.
Entonces, cuánta conocimiento, cuánta sabiduría dentro de la poética de José Martí. También está primero quería decirte que en la obra martiniana, y tú me dices, porque tú eres el experto, sí o no, hay más de 100 referencias a insectos alados. Dice él, alas de águila, alas de rosa, alas de luz, y así sucesivamente. Es como que el tema de las alas implica esta libertad, lo que tú mencionabas, ¿verdad? El ala, fíjate, el ala como símbolo junto a la luz son los más recurrentes dentro de toda la poética, y de la poética martiana. Y es precisamente porque simboliza esa libertad, ese llegar a donde realmente hay personas que no pueden llegar, pero que se imponen por encima de las vicisitudes, de los escollos, trascender obstáculos y llegar a un punto. Y eso forma parte del crecimiento personal, y de eso es de lo que está hablando él justamente cuando está utilizando esto. O sea, hay muchas realizaciones de alas. Sí, completamente. Alas de águila, alas de mariposa, alas de, qué sé yo, de... Alas de águila sería como el intelecto versus las alas de la mariposa, que es el alma. El poder del intelecto, sí. La importancia que tiene el conocimiento, la información, justamente. Fíjate tú qué cosa más curiosa, porque las personas a veces, bueno, ¿para qué tú quieres saber tanto de tal y más cual cosa? Bueno, porque es que la información es un arma. O sea, eso te hace crecer a ti como ser humano, socialmente, espiritualmente, moralmente. Claro. Y en ese sentido es que está llevado el simbolismo, ¿no? Y sobre todo por esta noción del querer trascender siempre, ¿no? Como ser humano. Esto mismo del ala que te estaba diciendo de la mariposa, que es la anunciadora del viaje, es precisamente eso, el querer ir y venir del cielo a la tierra, del cielo a la tierra, como mismo hacían los antiguos. Qué maravilla, sí, una maravilla. Martí hizo de la literatura algo, una expresión emocional, pero al mismo tiempo una expresión de compromiso. Está lo estético y lo ético, claro, lo moral, de compromiso con la sociedad para mejorarla, sí, ¿verdad? ¿Cuál es la influencia que tuvo en realidad en el pueblo en su momento cubano? Mira, una de las cosas por las cuales no escribió más poesía fue precisamente porque él decía que él quería ser mejor conocido por sus actos que por lo que escribía. Bello. Él decía que él quería ser un poeta en actos. Esa es la definición que hace. Quiero ser un poeta en actos, ser conocido por mi obra y no por mis escritos. Claro. Por eso es que sencillamente pierde la vida en un acto heroico como el que sucedió en 1895. Pero sí, ciertamente, la influencia que tiene en todas las generaciones que vinieron, o sea, posteriori, fue grandiosa para la vanguardia, para el mismo modernismo. Hay quien lo ubica como, a Darío, por ejemplo, como el iniciador del modernismo. Sí, porque fue realmente el que dio a conocer la obra modernista de alguna manera, pero cuando tú vas a las obras martianas, tú vas a un Ismaelillo que es anterior a Azul, de Darío. Cuando tú vas a otros textos muy anterior a los de Darío, te das cuenta que había una modernidad que sirvió. Por eso es que Darío le ama cuando lo conoce y dice maestro. Darío conocía los escritos de Martí, los leía muchísimo. Y Martí tomó el parnasianismo y el simbolismo europeo y le dio una vuelta totalmente diferente. Sí, para la literatura hispanoamericana. El Parnaso, sí, el simbolismo es, digamos que es el modernismo nuestro, de alguna manera. Fíjate que el modernismo es el primer movimiento literario, ¿no? Que se exporta de América hacia Europa, cosa que no había sucedido antes, porque todo venía de Europa. Y en este sentido, Martí es el mayor simbolista que tenemos en literatura hispanoamericana del momento. Realmente porque cogió los símbolos, incluso en medio de un momento en que el romanticismo ya está en decadencia total, y lo revitaliza con la belleza de la naturaleza americana. Claro. Con el sol, con la luz de la belleza de nuestra naturaleza. Eso le da otra dimensión a todos los símbolos, al mismo ala, a los mismos animales, a ese bestiario incluso que usa en toda su poética. Le da toda una dimensión muy diferente al resto de
los símbolos del Parnaso. Te diría incluso que desde el punto de vista filosófico, hablando un poco del tema de la sociología, de la filosofía, si Martí hubiese nacido en Europa, hubiese sido uno de los grandes pensadores. Sin duda, sin duda. Yo pensaba, europeo. Sí, pero exacto. Para buena suerte nuestra, nació acá en América, en Cuba. Y para mala suerte de él, nació en Cuba. Sí. Es verdad. Si no hubiese sido un gran pensador, hubiese estado al nivel Sí. de los enciclopedistas, probablemente. Exacto. Inclusive porque la ética que él tenía, es que hay un libro, se llama Libro Nuevo y Curioso, donde él anticipa la epigenética, que es esta ciencia que nos dice que no estamos determinados por la genética, sino por la educación de los padres. ¿Y en dónde lo anticipa? Dice, las cualidades de los padres, en este libro, quedan en el espíritu de los hijos como quedan los dedos de los niños en las alas de la fugitiva mariposa. Tiene una belleza y una profundidad educativa impresionante, impresionante. Y después también anticipa la sociología. En el cuaderno martiano 4, bueno, yo tengo anotado lo que he leído, anticipa la sociología y parte de lo que decía en El malestar en la cultura Freud. Dice, porque un hombre no es, dice José Martí, un hombre no es una bestia hecha para gozar como el toro y el cerdo, sino una criatura de naturaleza superior, que si no cultiva la tierra, si no ama a su esposa y educa a sus hijuelos, volverá a vivir indudablemente como cerdo y como toro. Y esto lo dice Freud, El malestar en la cultura. La paz en el mundo va a depender de la manera en que manejemos nuestros instintos más básicos, la sexualidad y la agresividad. Vale decir que lo veo con una profundidad y como tú muy bien apuntaste, hubiera sido en Europa un gran filósofo, un gran pensador enciclopedista, sin duda. ¿Cómo no? Hablando de eso, precisamente de esa bestialidad, digamos, Sí, ¿no? esa bestialidad, de esa agresividad que acabas de mencionar. Hay un texto en el que habla precisamente de a la muerte de Carlos Marx, Sí. en el que comienza diciendo, ha muerto Carlos Marx, como se puso al lado de los pobres, merece respeto, punto y seguido, pero anduvo deprisa. Y cuando dice anduvo deprisa, todo lo que viene es tremendo, porque hay un momento en que habla y oye, escucha la palabra que utiliza. Él no está de acuerdo con ese abestiamiento de unos hombres sobre otros. Qué bueno. Fíjate qué curioso, o sea, qué conceptualización tenía este hombre. Y ciertamente los valores se van formando, es lo que estás diciendo, y él era partidario de eso, lo escribió desde la cuna. O sea, los valores... los padres tienen que ver mucho. Incluso él mismo tiene un concepto como padre que dice que un hombre no es hombre en sí, no funde a una familia y salga de ella desarrollado en hijo. O sea, estamos hablando de esa fundación fundamental, o sea, de ese celo fundamental de la sociedad. Y otros tantos valores como cuando se los dedica el ismaelillo al hijo, tengo fe en el mejoramiento humano, en la utilidad de la virtud y en ti. Eso está tremendo. ¿Utiliza la mariposa también en la descripción del niño? Sí, sí, cómo no. Le habla, o sea, la mariposa la utiliza como su mensaje para el niño. O sea, cómo él le va transmitiendo de alguna manera valores a estas mariposillas, son mi amor, son mi pasión por ti, cosas por el estilo, que ahora tendría que buscar algún que otro texto, pero ciertamente ese es el vehículo. Por eso te decía al principio, la mariposa es la mensajera. Es mensajera, no solamente símbolo de la mujer como en las culturas antiguas que lo era, también aquí en el libro es símbolo de la mujer, obviamente, pero también es el vehículo a través del cual él transmite amor y habla de ese amor con la misma sencillez que es el amor. Podemos decir entonces, en el resumen de la ética martiana, o magno que él crea, el o magnum, ¿no? Es, digamos, es contrario a lo que sería el hombre superior de Nietzsche. Absolutamente. Es decir, qué maravilla cómo contrapone un personaje fundamental, humano,
al hombre superior de Nietzsche. Fíjate que comienza, hay versos maravillosos en el que, por ejemplo, el de la teoría de Darwin, que lo resume, dice: pez que en abre y corcer y hombre se torna. O sea, cómo el hombre va evolucionando hacia las capas superiores de la inteligencia, de la sociedad, de la espiritualidad. Y en otro momento dice: va el hombre de minotauro a ala y para en ala, de minotauro y para en ala. O sea, de lo salvaje, digamos, hasta lo más espiritual. Sublime. Y ciertamente el concepto magno, que es un neologismo creado por él, significa hombre magno, hombre grande. No tiene nada que ver con Nietzsche, tiene que ver con el crear esos valores, el desarrollo de los valores espirituales, morales y sociales del ser humano y de ese compromiso que debe tener el ser humano dentro de la sociedad. No es solo vivir de los beneficios de la sociedad, sino comprometerse con la misma sociedad en la que vive para desarrollarla y para él mismo, ¿no? Desarrollarse como ser, como ente dentro de esa sociedad. Y en ese sentido los valores del amor, la lealtad, la amistad son excepcionales dentro de la poética en sentido general, no solo poesía, sino estoy hablando poética en sentido general dentro de toda su literatura. Con respecto ya a tu libro, el título es una anotación al margen que se encontró en uno de sus escritos, o en algunos de ellos, y que en realidad decía: mis obras son como las alas de una mariposa. Ajá. Hay una anotación marginal en uno de los papeles que se encontró Gonzalo de Quesada, que es el albacea de él, en el que decía, hay unos poemas y entonces el más decía: estos son polvos de alas de una gran mariposa. Qué bueno. Es como dice. A Gonzalo de Quesada le pareció genial coger esa frase y ese manojo de versos, que son estos que están en el libro, publicarlo. Le quitó una gran y dejó el título, él mismo lo creó, polvos de alas de mariposa. Sí. Me parece mejor incluso que lo que había escrito Martí realmente. Pero el título original debería ser polvos de alas de una gran mariposa. Y yo explico un poco en el libro por qué una gran mariposa, por todos estos valores que estamos hablando. Y ciertamente los agrupó allí porque son versos mínimos en el sentido de que son cortos, son breves, son sencillos a la hora de hablar del amor y de esos sentimientos que él está sintiendo, o sea, de eso que está virtiendo sobre el papel, pero que le inspira un ser amado. Claro. Entonces, ¿qué te lleva a ti? Porque hay una de Emilio de Armas, una primera edición del libro, ¿no? ¿Y qué te lleva a ti a hacer este compendio y este análisis, más allá de que eres un crítico y un conocedor profundo de José Martí? A mí, yo amo la poesía martiana. He hecho este libro, bueno, trata sobre esta colección, pero tengo uno que es sobre los versos libres, que es un poco más convulso. ¿Cómo se llama? Los versos libres de José Martí, notas de imágenes. Así es como se titula. Bueno. Y es un análisis precisamente de toda esa colección. Casualmente trabajo las dos colecciones que no se publicaron, que Martí nunca publicó, porque nada más publica el Ismaelillo, que era para el niño, para, o sea, para el hijo, claro. Para el hijo. Podía darse a conocer, obviamente, versos sencillos para leer entre amigos, dedicados a la amistad, dedicados a Cuba, a distintos temas, ¿no? Pero estos que son del hombre más escondido, del ser que después de los avatares del día llega a la casa, después de haber luchado con tantas cosas en la sociedad, con deslealtades, con amistades, con amores. Bueno, pues entonces eso sí lo vierte allí en versos libres, de una manera tremenda, no muy enrevesada. Y en el caso de Polvos de alas de mariposa, con ese tema del amor, ¿no? de ese sentimiento que está por una mujer, o quizás por varias mujeres, porque yo la trato en singular, pero realmente es un periodo de más de 15 años. Emilio de Armas, ese gran crítico nuestro de nuestra literatura, estuvo trabajando junto con Cinto y Fina en la edición crítica de la poesía de José Martí, allá en Cuba hace muchísimos años, e incluyeron este poemario y hay todas unas anotaciones. Pero él rescata el poemario, es primera vez que se publica fuera de Cuba, y fue justamente Emilio de Armas quien lo publica. Y yo, que siempre estaba enamorado de ese poemario, digo, caramba, yo quiero hacer un estudio
o sea, darle mi lectura también al poemario, y es eso lo que hice. Es también primera vez que se hace un estudio integral del poemario fuera de Cuba, este libro. Claro. O sea, y Emilio, bueno, pues lo leyó y le encantó también, porque se me ha hecho volver a la poesía martiana, José Raúl. Claro, Sí. claro. Sí. ¿Cuál es la parte que quisieras destacar de tu libro? Una lectura breve. Una lectura breve, chica. La verdad es que no sabría por dónde empezar, pero yo sé que todo es muy rico. El libro básicamente tiene todo un estudio del poemario crítico, desde el punto de vista simbólico, semiótico, escatológico, teológico, de todo tipo. Hay de todo tipo de acercamientos. Es multidisciplinario, claro. Correcto. Y la segunda parte, bueno, pues es el poemario per se, o sea, el poemario como tal, con todos los textos que escribió Martí. Yo preferiría leer los poemas. Claro, porque el estudio crítico es mi acercamiento, es mi lectura, pero cada quien tiene el modo de interpretar, y sobre todo porque la poesía es sugerencia. Sí. La poesía es sugerencia, lo que te dice a ti un poema o un verso, quizás no me lo dice a mí, o me dice algo diferente, porque tiene que ver mucho con ese nivel cultural que puede tener la persona, con ese desarrollo, con esos valores que tiene la persona, con esa educación que tiene la persona, y así mismo es que uno va interpretando esa sugerencia que le va dando el verso. Yo quisiera quizás leer algún que otro poema, a ver si los tengo por acá. Bueno, tendría que empezar a buscarlo por acá, por el libro. Porque sí, tranquilo. Sí, son versos realmente muy... Y además está hablando de la mujer, de cómo la pureza, ¿no? De ese amor que siente, ¿no? Dice, por ejemplo, logré sus miradas, toqué ligeramente sus vestidos, ni una arruga en ellos, ni una arruga en tu alma. Ah, qué maravilla. Y como estamos hablando de un amor prohibido, o un amor secreto, digámoslo así, hay un momento en que dice, pues digo que del ajenjo no es más amargo que un amor que no puede salir al labio. Claro. O sea, tiene que mantenerlo por respeto a la dama, por respeto a sí mismo. Qué buena esa transposición de ese pasaje de la falda que no tiene arrugas al alma de ella. Al alma. Es como una metonimia, no sé, o una... Sí. Qué manera de el desplazamiento del símbolo, o sea, del contenido semántico de los versos. Es una cosa maravillosa. Que de qué madera mis féretros ha de hacer, pues yo lo hiciera de ella, de sus perlados brazos y de sus senos perfumados. Oh. Eso es erotismo, pero es un erotismo maravilloso, ¿no? Claro, un erotismo fino, no elevado. Vulgar, es una cosa maravillosa. Exacto. Oh, ya puedo morir, la he conocido. Brilla este amor envuelto en blancos velos, como un ramo de estrellas suspendido en la región serena del cielo. O sea, hay una sublimación del sentimiento, ¿no? Sí. O de la relación. Que es erótico, que es físico, pero que fundamentalmente es espiritual, del alma. Este es un poco más con la resonancia esta beckeriana, ¿no? Muy romántica. Dice, cuando viene el verso, no se sabe bien. Pasas tú y el verso pasa también. ¡Oh, qué maravilla! Eso está bello. Muy lindo, muy lindo. Y así vas leyendo porque son versos muy breves, que están hechos están construidos sobre estrofas específicas, la pavana, el madrigal, el epigrama. Son versos muy breves, pero con un contenido semántico grandioso. Y se disfruta, es muy disfrutable, la verdad. Sí, muy simple y muy profundo, que es muy difícil de lograr.
Y mira, al final de la primera sección, porque el libro consta de 2 secciones, Ajá. el polvo de alas de una gran mariposa, y la segunda sección que se llama La pena como un guardián. Entonces, en la primera sección, cuando él está hablando de todo ese amor, ese emborrachamiento, ¿no? Que le da el sentimiento que está con su ser amado, con su ser querido, que a veces está, que muchas veces no está. Claro. O sea, eso la es naturaleza tremendo, ¿no? del vínculo. Ajá. Después de hablar tanto del amor, dice, libro de amor que se cierra, sin nube, manchas ni ocaso, fuente pura, limpio vaso, vete a consolar la tierra. Mira qué cosa más bella esa. Qué maravilla, qué belleza. Es un libro que sinceramente... Le atribuye un poder inmenso. Consolar la tierra. Claro. Es que la gente dice, bueno, la poesía, oye, la poesía te dice tantas cosas bellas y muchas veces te sientes identificado con ella, como claro. te puede suceder con una canción. Sí. Bueno, pues cuando tú estás leyendo poemas como estos, que son precisamente frutos del amor, sí. Tú te sientes identificado, tú dices, bueno, esta experiencia yo la tuve también. Claro, exactamente. Mira qué cosa más bella, ¿no? Decirlo de esta manera. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Acá ya tienes la cámara si quieres. El libro está en Amazon. Ajá. Está en toda, lo mismo está en la carátula blanda que dura y también en Kindle, o sea, está aquí. Se puede de las dos maneras, claro. O sea, las 3 modos, comprar o adquirir. Por supuesto, sí. Vamos a invitarlos a todos a comprar este bello libro para poder ahondar un poco más las profundidades humanas y no quedarnos tanto en este snorkel, natación de superficie que hacemos siempre acá. Esto es literatura que vale la pena leer y releer. Seguro. Leer y releer. No, siempre encuentras algo nuevo. Sucede con las grandes obras. Sí. Yo he leído varias veces el Quijote y cada vez que lo leo digo, caramba, no me había dado cuenta de esto y lo disfruto más todavía. Me pasa con la poesía martiana. Cuando la leo, no me había percatado de este detalle. Mira cómo usa esta palabra, porque Martí era genial inventando palabras. Sí, claro. Esos son los neologismos. Y dice, wow, mira cómo realmente sintetiza, ¿no? Claro. La idea. Porque una de las maravillas que tiene la lírica, la poesía como tal, es que a diferencia de la ciencia que estudian fenómenos por separado, aunque hay interdisciplinas, obviamente, cada día hay más interdisciplinas entre todas las ciencias. Pero bueno, hablando en sentido general, las matemáticas, los fenómenos matemáticos, la física, lo físico, la psicología, lo psicológico. Sí. En el caso de la poesía, en breve, en un verso, te sintetiza todo. Claro. Te dice todo, lo que la ciencia divide. Igual. Es increíble. Entonces, ahí está el nivel de sugerencia, ¿no? Exacto. De lo que puede decirte a ti un verso cuando lo estás leyendo. Martí entonces fundó las bases del modernismo e influyó, porque yo he leído a Gabriela Mistral, por ejemplo, a Pablo Neruda, los ha influido mucho con ese compromiso también de lo social, ¿verdad? Sí. ¿Cómo influye? ¿Cuál es la huella que ha dejado en Cuba José Martí? En el pueblo, desde ya. ¿No? Sí, lamentablemente Martí en sentido general es un desconocido, como muchísimos de los autores nuestros en Latinoamérica, sí, porque ha existido mucha manipulación en el modo de presentar la obra. Y eso ha lastrado mucho la figura de, no solo de Martí, de cualquiera de los padres fundacionales nuestros en Latinoamérica y en Cuba. Pero las personas que se acercan siempre, o sea, con interés a leerlo, van a encontrar un Martí fuera de la oficialidad, fuera de la narrativa oficial, que es totalmente diferente, que es el Martí, porque yo siempre recomiendo ir al texto. Claro. No quedarte con lo que dice un autor, sino ir al texto, es realmente donde está el meollo del corazón, ¿no? Bueno, a veces hay que ir al texto, pero también hay que tener cierto conocimiento.
Oh, por supuesto. Porque si no, se necesita. Claro, pero por ejemplo, buscar. ciertamente es así. Pero bueno, de todos modos yo siempre recomiendo ir al texto. El que se interesa por la lectura es porque está entrenado en la lectura. No, desde ya. Pero estoy hablando de gente que en realidad no lo puede interpretar. Hay gente que es bastante ciega a la poesía, bastante, no comprende la segunda intención, no comprende la sugerencia, lo sublime. Entonces ahí cuesta más. Sí, pero yo siempre, pensando en eso casualmente, porque es verdad, uno tiene que a veces instruirse en determinados temas, ¿no? Pero me acuerdo de una frase, de una carta que le hace Félix Varela, el sacerdote Félix Varela, a uno de sus amigos, que le dice: me estoy leyendo a San Agustín para entender qué dijeron sus críticos, sus intérpretes. Entonces, y es verdad, porque a veces el intérprete pues, le da una vuelta a aquello y dice, bueno, y cuando vas al texto es otra cosa. O sea, tú, por eso siempre... con Carlos Marx, las obras de Carlos Marx, también sucede lo mismo. Correcto, de las obras de Carlos Marx escrito, yo me quedaba espantado a veces en las librerías viendo todos unos anaqueles llenos de enumerados. Decía, pero este hombre no puede haber escrito tanto, o esta gente de qué manera puede interpretar tanto sobre esto, ¿no? Pero sí, ciertamente se interpreta mucho, la verdad. Y es ese nivel de sugerencia que te da la literatura, pero yo apelo más en cuanto a poética se refiere, a esa función lúdica del lenguaje y de la literatura en sentido general. Lo que te hace a ti disfrutar de un texto. Como tú te identificas con un texto determinado, cuáles son los valores que tiene ese texto, no ya desde el punto de vista técnico o formal, sino espiritual, digamos. Hablando, por ejemplo, de la ética y del sacrificio, digamos, un concepto martiano, o sea, dentro de la poesía de él, su concepto. Por la comunidad, por la sociedad. Efectivamente, el sacrificio por la comunidad, por las personas. Y es increíble cómo este hombre, cuando va a hablar del sacrificio, lo primero que hace notar no es quién se sacrifica, sino quién recibe el beneficio de ese sacrificio. Excelente. Eso es genial. Sí. Entonces tú lo ves en los versos, cómo pone primero quién es el beneficiado de mi sacrificio. Claro. O sea, él no se dice, me estoy sacrificando para que esto y esto y esto, sino al revés. Y entonces tú ves en textos como el de Lluvia y Estrella, cuando está hablando de eso precisamente, dice, cuando al mundo es las personas, de su copa el licor vació ya el vivo, y él se pone al final. Claro. Cuando a los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada. Claro. Fíjate que se está poniendo al final. Claro. Cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón, la estrella como un manto en luz lo envuelve, y el vivo que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. Fíjate, se está sacrificando, y sin embargo, ¿cómo es posible que tú vas a perder tu vida? Y dice, el vivo que a vivir no tuvo miedo. Porque renuncia a la posición de víctima y asume la posición victoriosa de alguien que está ayudando. Ese es el punto. Y entonces de ahí viene el concepto de poeta en acto. Claro, exacto. Y es verdad. Y lo era. Y lo era, sin duda. Lo era. De manera que es algo que realmente te emociona, ¿no? Cuando estás leyendo cosas de gente grande, como lo fue nuestro apóstol Martín. Exactamente, sí. Qué pena lo que me acabas de contar, que es un desconocido, que semejante figura, esa talla icónica, no es conocida por el pueblo. Las personas, lo que más conocen, sí, es la Guantanamera. No, la Guantanamera, los versos que fueron en la Guantanamera, los versos sencillos. Quizás los zapaticos de Rosa, la niña de Guatemala, todos estos mitos que se han... Pero es Martín es mucho más que eso. Hay cosas maravillosas allí, mucho más profundas que lo que se conoce. Además, siempre presentado desde una narrativa, porque lamentablemente no todo el mundo se acerca de una manera abierta, ¿no?, a leer los textos, sino que ya las personas van a veces un poco predispuestas, ¿no?, con la figura. Le sucede a todos los escritores, a todas las figuras grandes.
que tienen sus personas que lo apoyan y sus detractores, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, acá en el exilio es muy conocido, ¿no? Sí, se hace una labor bien fuerte sí. con el tema de dar a conocer las obras, porque el asunto es que no está sujeto a una cuestión digamos, de la narrativa oficial. Yo como escritor doy mi criterio, doy mi opinión sobre tal y más cual cosa. Puedes no estar de acuerdo. No quiere decir que yo esté equivocado ni que la otra persona tenga la absoluta verdad, que no existe, sino que tenemos puntos de vista totalmente diferentes sobre determinadas cosas. ¿Por qué? Porque todo depende de el modo en que tú asumes la realidad que te rodea también, ¿no? Claro, sin duda. Tú presentaste el libro el 6 de diciembre, ¿verdad? ¿Dónde lo presentaste? Ahí en la biblioteca de Westchester. Lo organizó Encuentros Insulares, dirigido por el poeta Joaquín Gálvez, y dentro del programa de autores locales del Miami, del sistema de bibliotecas del condado Miami-Dade. Fue exitoso, la verdad, la gente le encantó muchísimo. Gwen grabó el programa lo más bien y él estuvo allí y realmente la gente le gustó muchísimo, fue muy dinámico. Lo que pasa es que eso es un hálito humano. Cuando uno ingresa en la literatura, en la poesía, en una poesía, bueno, tan gallarda, tan inspiracional, es algo que nos hace sentir mejor, porque estamos demasiado utilitarios y tenemos que pasar un poco a todo esto de lo humano, porque este es otro costado humano, ¿no? Totalmente. El amor. Se vive en momentos de mucha superficialidad. Exactamente. Y donde las personas, bueno, pues quieren aparentar a veces lo que no es, lo que no son. Y lamentablemente las redes sociales, lejos de acercar a las personas, yo creo que de alguna manera los separan, ¿no? Totalmente. Los separan. Sí. Y existe una frialdad muy grande en ese manejo de las redes sociales, sobre todo en el querer aparentar lo que no es. Y para eso sirven las redes sociales. Entonces, lamentablemente, se van resquebrajando los valores. Este conversar, este calor, este ver la persona cómo reacciona, esa inflexión de la voz, ¿verdad? Sí. Es importante, eso no te lo da la red social. No, y eso es lo que muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, nos hizo crecer y nos hizo desarrollar nuestro cerebro. El estar juntos, el colaborar, el abrazo, todas estas cosas que estamos perdiendo. Hay un libro muy interesante de Guy Debord que se llama La Sociedad del Espectáculo, y él dice, no porque vayamos más o veamos más películas, sino porque cada uno de nosotros se ha transformado en un espectáculo. Y lo vemos, desgraciadamente, todos en las redes sociales son conductores, periodistas, salen a hablar lo que quieren y dan una imagen falsa, en realidad, de lo que son, ¿no? Claro. Sí, es el mundo del espectáculo, ¿no? Yo diría como una especie de... Ha llegado a todo el mundo, se democratizó el tema de ese... Sí, la vulgaridad. La vulgaridad, exacto. Es la desinformación. La desinformación. Entonces, hay quien, volviendo al tema de la lectura, muchas personas, y en la actualidad, la referencia que tienen lectura es el Wikipedia o el TikTok, y ahí estamos. Entonces, ahí es donde hay una avalancha de desinformación y demostración de ignorancia absoluta en todos los temas, sean políticos, sociales, religiosos, en todos los temas. Y eso va en detrimento del crecimiento social y personal de la persona. Yo aconsejo a los padres, cuando están acostando a sus niños a la noche, a leerle libros, pero leerle libros, no cualquier libro de cualquier autor, leer libros que sean clásicos, por ejemplo. Claro. Yo tenía los griegos para niños y se lo leía a mi hijo mayor y después se lo leía a mi otra niña para dormir. Y resulta que era de fácil comprensión, pero todas esas historias los van nutriendo. Por supuesto. Sí, se le puede leer poesía bella, poesía bella para acercarlos a lo sublime, para sacarlos de la mediocridad, claro, de la cosa banal. Claro, estamos llamados
a la grandiosidad, no a la mediocridad. Pero por supuesto. Y es lamentable como realmente si los padres, digamos, o el entorno familiar no hacen hincapié en que el niño debe crecer espiritualmente y en valores, está liquidado. Tú sabes que Marcel Proust escribió un cuestionario de 30 preguntas que se pasaban en los salones victorianos como un entretenimiento para conocer mejor la intimidad del alma de las personas. Yeah. Entonces, yo no te voy a hacer las 30 preguntas, sería mucho, pero algunas preguntas. ¿Quién es José Raúl Vidal Franco? Bueno, pues soy un padre amoroso, un esposo maravilloso. Yo tengo una familia que he fundado y eso yo creo que es la esencia de mi ser. Gracias a esa familia que he fundado es lo que puedo decir que soy hoy por hoy. La verdad. ¿Cuál es tu principal virtud? La honestidad. ¿Y tu principal defecto? Lo explosivo que soy a veces. Bueno, pero es bueno reconocer. Reaccionar, ¿no? ante determinadas cosas que creo que, o sea, que desde mi punto de vista están quizás erradas o quizás soy yo el que estoy errado, no te voy a decir. Pero sí reacciono, me encanta reaccionar a diferentes situaciones. O sea, no paso inadvertido ante una situación, ¿comprende? Entonces, yo creo que sí, que eso es un defecto que, dicho sea de paso, me ha traído muchísimos problemas, pero también me ha traído muchísimas virtudes, o sea, muchos triunfos también, ¿no? Por supuesto, sí, hay que ser genuino. Claro. Siempre que uno no llegue a ser, a incomodar a los demás. Por supuesto, pero claro. Uno puede expresarse desde ella. Dios existe. Para mí sí. Yo estoy criado, nací en medio de una sociedad comunista donde era prohibido ser amigo de la iglesia. Y yo me crié en el seno de la iglesia desde niño. Y sí creo en Dios, firmemente. Y gracias a Él, la verdad, he podido avanzar en mi vida. ¿Qué te gustaría que te dijera cuando llegues a las puertas doradas, luego de la muerte? Bueno, lo primero que... pedir perdón por todas las cosas que realmente he hecho indebidas en contra de Él. La verdad es que ruego porque me permita contemplar la luz de su rostro, como todo cristiano. ¿Tus padres viven? Mis padres viven. Mi mamá, mi papá ya falleció. Si entra acá tu papá, ¿qué le dirías? Lo abrazaría y le digo que lo extraño. No sé, sería una experiencia rara, ¿no? Porque sé que falleció, sé que en mi creencia que está en el cielo, en la compañía de Dios, si me aparece aquí, bueno, pues quizás no dejaría pasar las cosas que en su momento no dije o que no hice, y lo abrazaría. Si se presenta acá José Raúl Vidal Rivas con 15 años, ¿qué le dirías a ese niño que fuiste? Chico, no me arrepiento de nada de lo que hice en aquel momento, la verdad. ¿Pero qué le dirías acerca de la vida? Que le dijera más despacio. Por aquello del carácter explosivo. Sí, oye, más suave. Ay, qué bueno. Pero no me arrepiento absolutamente de nada. Sabes que normalmente la historia a veces de los adultos es la historia de sus arrepentimientos, ¿no? De alguna manera. Yo no me arrepiento de nada. Yo en ese sentido creo que he tenido una vida plena en la familia, en el amor, en mis hijos, de juventud. ¿Y cómo te gustaría morir? Me gustaría morir, bueno, pues rodeado de mi familia, por supuesto. Exacto. Claro. Y acompañado de ese perfume, de esa voz de mi familia. Claro, muy poético. Ah, bueno, imagínate. Claro, la visión tuya muy poética. Sí. Ha sido un placer y un honor tenerte aquí. Gracias. Hemos compartido un momento de intimidad poética. Sí. Y eso es muy bueno en un momento en que no lo vemos y no lo encontramos en ningún lado, ¿no? Claro. Esta retroalimentación entre dos personas ¿Cómo no? que conversan.
¿no? Y la verdad es que yo te digo sinceramente, yo venía a tu programa y decía, bueno, voy a hablar, sí, vamos a hablar de psicología, de cosas sociales, pero deja ver de qué manera, hermano, que tú has sido de una manera tan precisa, le has dado de verdad el toque al programa, como siempre, por supuesto, en torno al tema de Martí. Eso me ha gustado. Y realmente tu libro y tu persona se lo merecen, se merecen el tiempo, tomarse el tiempo, la pausa, para poder analizarlo. Te lo agradezco sinceramente, ¿verdad que sí? Te lo agradezco mucho. No, yo soy la agradecida por tu presencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. De nuevo reiteramos que pueden encontrar el libro Polvo de alas de una gran mariposa, el último poemario de José Martí, en Amazon, ¿verdad? Está en Kindle, tapa dura, tapa blanda, no se lo pierdan. Y a ustedes, amigos, los voy a dejar con una última frase. La mariposa va donde sus alas la llevan. Una frase como todas las frases maravillosas de José Martí. Permitan que sus alas, sus sueños, sus pasos se eleven espiritualmente, con libertad. El libre albedrío es muy importante, pero que sea usado para el bien. Es decir, llegar a ser quienes somos sin herir a los demás. Los espero entonces en la próxima oportunidad, ya será en el 2026, para otro espacio de Conversando con Cristina. Como siempre les digo, cuídense y cuiden a aquellos seres que aman. Hasta la próxima.